La asambleísta por Guayas, Marcela Si me Aguiñaga, se permite un prepara para segundo, por esta favor. intervención. Justamente solicita unos segundos para poder preparar los insumos que tiene a disposición para poder participar como parte de este debate. La asambleísta por Guayas, Marcela Aguiñaga. Bueno, Esta es la presidente, cuarta intervención en en lo honor que va de al este debate. tiempo, Quinta, perdón, quinta. tengo un pequeño problema de conexión, presidente. Si me da unos minutos. Le estamos escuchando, asambleísta, creo, sin ningún inconveniente. Hemos escuchado a la asambleísta Marcela Aguiñaga, al parecer tiene algún problema en cuanto a su conexión. Ha solicitado unos minutos para poder superar este inconveniente y poder desarrollar ya esta intervención. Ahora sí, presidente, discúlpeme la demora, tenía un problema con la computadora. Ahora bien, saludo a todos mis colegas legisladores. Llegó este día, el día tan esperado de este anunciado juicio político. Cuando la indolencia es el derrotero de un gobierno que institucionalizó y convirtió a la inoperancia en política de Estado, no es de extrañarnos que en su equipo ministerial cuente con gente que no merece ni siquiera el desprecio de los ecuatorianos. El juicio político que hoy debatimos, aunque llegó tarde, es muy propio de esta legislatura, no deja de ser un claro mensaje para los ecuatorianos. El juicio político que hoy debatimos busca señalar que no se va a permitir y no se puede permitir la impunidad de aquellos que hoy no pueden articular dos palabras con coherencia y se atreven a hablarnos de democracia desde Miami. La pandemia por el COVID, sin duda alguna, es uno de los eventos de mayor desgracia que vive nuestro país. Las muertes de miles de personas que enlutan los hogares del Ecuador son la fiel muestra de una administración que jamás privilegió la vida de los ciudadanos, o al menos no la vida de los más sencillos, de los que trabajan a diario para llevar el plato de comida a sus mesas, de los que no tienen la posibilidad de tener amigos o panas que los lleven a tener y acceder a la vacuna VIP. En este contexto, el ministro o exministro Ceballos fue eficiente actor para honrar paradójicamente la ineficiencia del desgobierno del presidente Moreno. Con indignación fuimos testigos no solamente de la terminación de los contratos del personal médico en plena pandemia, sino que también la desaparición de cadáveres, suena muy duro decirlo así, pero que son o fueron los seres amados de alguien, esos padres, esas madres, esos hermanos, esas hijas que desaparecieron. Personas enterradas en ataúdes de cartón. Hasta en eso la sociedad ecuatoriana sigue siendo clasista. El desabastecimiento de las vacunas para nuestros niños, para nuestras niñas, para los adolescentes. Los carnets de discapacidad de origen dudoso, de la zapada, de lo que hoy la Comisión de Ética nos recomienda que deberíamos destituir a un legislador cuando estamos a pocos días de acabar este periodo legislativo, de la interferencia de acceder a información pública y una serie de cosas que evidencian el incumplimiento de funciones del exministro de Salud Ceballos. Sin embargo, la cereza del pastel indudablemente fue la vacunación. Hasta el día de hoy no podemos entender cómo un exministro jamás pudo elaborar un plan de vacunación coherente que responda a los criterios de la salud pública, de la técnica, y que privilegie al personal de primera línea y, por supuesto, a las personas de mayor riesgo de vulnerabilidad. Por el contrario, hubo la vacunación dirigida a personajes casualmente que se han convertido en defensores acérrimos del gobierno, el gobierno de los privilegiados. Algunos dueños de comunicación, rectores de universidades, políticos, miembros de clubes sociales, dirigentes deportivos, asesores de campaña, ministros, asesores e incluso familiares cercanos a dichos funcionarios. Tal como fue el caso de la señora madre del exministro, quien gozó el privilegio, escúchese bien, el privilegio de recibir una brigada del hospital
Pablo Arturo Suárez a domicilio para que se le administre una de las pocas dosis que habían en ese momento y que recién habían llegado al país. Pese a que el personal de primera línea que se había sacrificado aún no había sido vacunado y que cada día eran más los muertos, no solamente del sector de la salud, sino los muertos, los familiares, que cada vez aumentaban en nuestra sociedad. Ese ministro que hoy probablemente está muy cómodo viviendo en el extranjero y que justificó su indolencia e inoperancia argumentando que él no era político y que por eso no sabía ni actuar ni sabía si era algo correcto o incorrecto. Es hoy tal vez el principal cómplice de los miles de ecuatorianos que no pudieron acceder a una vacuna a tiempo por su ignorada incorrección política e inmoral actuar. Esos servicios de salud que se le negaron a muchos y que quizás esos muchos hoy no están con nosotros. Por ello, este señor mínimamente tiene que ser censurado por este pleno. Su probidad no existe, es desastrosa por decirlo menos. Y este juicio político es una muestra de ello. Que nadie se quede sin votar esta tarde, que al menos eso les sirva a muchos para decir en su rendición de cuentas que hicieron algo en beneficio del pueblo ecuatoriano. Estamos a pocos días de que este periodo culmine y en mi caso que se cierra una etapa de mi vida profesional, la cual me permito agradecer a mis mandantes en este espacio por haberme dado la confianza de representarlos. Anhelo de corazón, firmemente, que la próxima asamblea esté a la altura de las expectativas de los duros tiempos que viven los ecuatorianos y que el reparto, los privilegios, los legisladores con carnet chuecos sea un episodio nefasto del pasado y que jamás se vuelva a repetir. El legislativo es el espacio donde convergen diferentes tendencias, opiniones, modelos de país y sobre todo formas de pensar distintas, pero que todas son legítimas. Lo que no es válido es rendirse, lo que no es válido es callar, lo que no es válido es dejar en el abandono a quienes esperan más de la clase política, a esa clase política que le confiaron su futuro, a esa clase política a la que le dan la esperanza cuando votan por ellas en las urnas. Gracias, querido pueblo ecuatoriano, por haberme permitido representarlos. Gracias, presidente. Concluyó la intervención de la asambleísta Marcela Aguiñaga, aportando algunos elementos más dentro del debate y en la solicitud de censura. De inmediato se concede el uso de la palabra a la legisladora Nancy Guamba. Sería ya la intervención